Hermanos, Jesús nos llamaba ayer amigos y hoy nos expone los riesgos que ello supone. Claro que más tarde nos animará con la seguridad de su presencia y con la garantía de la fortaleza de su espíritu. Pronto tendremos ocasión de profundizar en la maravilla que es el espíritu. Un pequeño adelanto nos ofrece la lectura de hoy. Ahora, dando gracias a Dios por habernos invitado a este banquete eucarístico, con gozo comenzamos esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús. Aleluya. Que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con todos ustedes. Queridos hermanos y familia de Radio Oro Canal 13 y Radio Oro 92.5 FM, sean todos y todas bienvenidos. Al igual que el diácono Antonio Hernández, que fielmente nos acompaña en cada transmisión, como al igual al Ministerio de Instrumento de Tu Paz, de la Parroquia San Francisco de Asís en Trujillo Alto, y hermanas también de distintas comunidades, y sobre todo de la pastoral carcelaria aquí en Arquidiócesis de San Juan, que nos acompaña en este día. Y queremos, con el júbilo de la Pascua que nos mantiene vivos y despiertos, recordar también que somos criaturas frágiles, que pecamos y que necesitamos constantemente de la misericordia del Señor. Y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos.
Dios Todopoderoso, que nos da la vida eterna por medio del bautismo, te pedimos que, llamados a la inmortalidad por tu perdón, nos otorgue la plenitud de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje de los Hechos de los Apóstoles lo debemos escuchar con especial veneración, porque es el momento en que el Espíritu mueve a Pablo a cambiar el rumbo de su actividad misionera. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía creyente. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó, por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que les rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Aclamad al Señor, tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamad al Señor, tierra entera. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera.
Si la iglesia y los creyentes vivimos demasiado cómodos, sin que nadie se meta con nosotros, una de dos: o seguimos siendo del mundo o no vivimos claramente en cristiano, que en el fondo son la misma cosa. Antes de proclamar el evangelio, cantemos el aleluya. Cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. Ya habéis resucitado con Cristo. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he elegido y he sacado del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Querida familia de Teleoro, Canal 13, sean todos y todas bienvenidos. La composición literaria de este maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos sigue acompañando en toda la cincuentena de la Pascua, está escrito en género narrativo y nos expresa elocuentemente y con mucho realismo cómo la evangelización contaba con la fuerza inspiradora y siempre renovadora del Espíritu Santo, que actuaba en los discípulos, en los apóstoles y presbíteros. Esto lo hemos confirmado en el primer concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles junto a Pablo tomaron la decisión de no exigir el cumplimiento de la ley judía, la ley de Moisés, a los no judíos. Y esto era precisamente lo que quería Pablo que se dijese. Sin embargo, en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, proclamado el día de hoy, es el mismo Pablo quien introduce a su discípulo Timoteo en las prácticas judías a través del antiguo rito de la circuncisión. Algo aparentemente contradictorio con lo que tanto enseñaba el mismo Pablo, que hemos sido liberados de la ley judía. Hechos de los Apóstoles no presenta en ningún momento una consulta popular.
Lo importante es que todas las discusiones y proceso de discernimiento es que nos apoyemos en la certeza que es el Espíritu Santo que nos guía en la verdad completa. Con esa certeza nos sentimos acompañados, tal como lo dijo Jesús en la última cena. No somos un pueblo abandonado, a lo que digan la mayoría. Qué tristeza cuando la gente solo se basa en la democracia para guiarse en este mundo, porque eso significa que lo que Cristo dijo de este mundo, ciegos guiados por otros ciegos. Yo no estoy pregonando en ningún momento que la democracia no sirve, pero cuando se trata de asuntos de verdades y cuando se trata de asuntos de moral, la democracia no es el camino ideal para tomar decisiones. Cuando solo existe la democracia, es decir, cuando solo existe la opinión de la mayoría, finalmente se impone el imperio de la retórica, de la publicidad, del marketing, es decir, el que se va a persuadir con mayor eficacia, el que tenga mejor labia, más poder, más control. Qué triste esa herramienta para ocultar la verdad y hallar una ruta para los caminos inciertos de la vida. Y la iglesia no va por ahí. Necesitamos hombres y mujeres en la iglesia que sean capaces de ser inspirados por el Espíritu Santo y que quieran hablar la verdad, incluso arriesgando su propia vida. También hay dentro de la iglesia personas que hacen carrera eclesiástica, que quieren buscar puestos a través de medios tal vez no convenientes o de simplemente razonamientos. Necesitamos urgentemente profetas en la iglesia, como Pablo, capaz de poder arriesgarse. El señorío de Dios no está basado en los estudios académicos, en que uno pueda acumular a través de la formación teológica. Esto ayuda, pero no es suficiente. Recientemente hemos celebrado el 13 de mayo la Virgen de Fátima. 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, gente que no tenía ninguna formación académica, pero que fueron elegidos por el Señor, por la Virgen María, para decirle al mundo unas verdades, llamarlos a la oración, al arrepentimiento, a la conversión, previo, cercano a la Primera Guerra Mundial. Y esto lo vemos en la aparición también de la Virgen de Lourdes con Bernadette Soubirous, y lo vemos también con la aparición de la Virgen en México con Nuestra Señora de Guadalupe cuando eligió a este gran hombre Juan Diego. Gente sencilla, humilde, pero profética, llenos del Espíritu Santo. Uno necesita la sana doctrina para gobernar y discernir, pero también Dios se vale de lo humilde y lo sencillo para hacernos hablar. Por eso que vemos hoy, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que la contradicción, y también lo dice el Señor, acerca del odio que la gente del mundo o el mundo tendrá con los verdaderos discípulos del Señor, la contradicción es solo aparente. Si bien no estamos obligados a practicar la ley judía como lo hizo los que tenían que vivir, Pablo es flexible. Le pide, ¿verdad?, para que Timoteo pueda ser circuncidado, porque había una comunidad judía alrededor de él, convertida al cristianismo, sensible. Y Pablo se abre a esto. Pablo no se cierra. Hay que ser dócil al Espíritu Santo. No hay que ser demasiado inflexibles, esquemáticos. Tenemos que predicar desde la misericordia, y solo quien desea servir con amor realmente sirve para algo. En su primera misión que tiene Pablo en Antioquía de Siria para evangelizar, esa gente se pone a orar, ayunan y tienen una serie de envíos. Y Pablo va hacia allá.
Y luego, en este segundo viaje, también Pablo ora, discierne y recibe instrucciones del Espíritu Santo, en especial en sueños. Y en ese sueño Dios le está hablando a él a que vaya a Macedonia de Filipo. Y esa será la puerta para entrar a Europa. Y es porque Pablo estaba sensible a la voz del Espíritu Santo, a lo que el Señor le quería decir. Se abre. Y escucha, Pablo escucha, después de haber circuncidado a Timoteo, lo vemos a él que le dice que no entre a ciertos lugares, que atraviese a algunos lugares, que no entre a la provincia de Asia, que no entre a Misia. Y se quedaron ahí una noche y ahí el Señor le habló. Tenemos que considerar la evangelización también, que está llamada a un riesgo. Y ese riesgo es la posibilidad de ¿qué? De fracasar, que las cosas nos salgan mal. Y es que cuando se cierra una puerta, Dios está abriendo otras. Está abriendo otras. Y nosotros en el camino de la evangelización y la pastoral, como ministros ordenados, como laicos, como catequistas, tenemos que ver cómo el Espíritu Santo está trabajando. Y no ver en las dificultades y en las adversidades problemas, sino alternativas, posibilidades que se están abriendo delante de nosotros. Pero para eso hay que tener los oídos bien abiertos y los ojos también. La palabra de Dios hoy nos invita a ir a Macedonia de Filipo. Esto es lo que Dios le pedía a San Pablo en la lectura de hoy, capítulo 16 de los Hechos. Hoy Dios, a través de esta pregunta que voy a hacer, te dice a ti, ¿cuál es tu Macedonia? ¿Cuál es la gente a la cual tú tienes que ir? ¿Cuál es el próximo proyecto donde el Señor te está llamando? ¿Cuál es el nuevo cambio que tienes que hacer en tu vida matrimonial? ¿Cuál es lo que el Señor espera de ti ahora que termine pronto esta cuarentena del COVID-19? ¿Qué es que lo que el Señor te ha pedido durante todo este silencio y que te ha llevado a que te quedes en casa? Me quedé en casa, no, me quedo en casa. Pero quedándote en casa, ¿para qué? ¿Para que no te pase nada malo? ¿O quedarte en casa para que pienses cuál es tu próxima Macedonia? ¿A dónde el Señor te quiere llevar una vez que la iglesia se abra? ¿A dónde quiere llevarte? ¿A que seas el mismo? ¿A que ocupes el mismo lugar de siempre? ¿A las críticas de siempre? ¿A los cuestionamientos de siempre? ¿Al no hacer nada? ¿Al no colaborar en nada? Después de muchos años en la parroquia, en estos 25 años de sacerdote, va a haber gente que nunca va a hacer nada. Y uno tiene que darse cuenta que ahí uno es que ha fracasado. Que el evangelio fracasó en esa persona, no en uno, fracasó allí. Gente que nunca participa en nada, que nunca colabora en nada, que todo lo critica. El evangelio fracasó allí. Algún día, tal vez no conmigo, algún día, tal vez algo pase en la vida de esa persona. ¿Eres capaz de salir de tu encerramiento, salir de tus seguridades y arriesgarte por el Señor? Siempre el Señor nos pide arriesgarnos. Nuestras seguridades financieras, seguridades académicas, seguridades afectivas, seguridades eclesiales, seguridades de la autoestima, seguridad de nuestra belleza, de nuestra juventud o de nuestra salud.
Otra pregunta que yo quiero hacerte, y también me la he hecho yo antes de venir acá. ¿Cuál es el sueño que Dios quiere soñar en ti? ¿A dónde quiere llevarte? Dios le abrió la mente y el corazón a Pablo para que tuviera un sueño y escuchara la voz de aquella persona, de aquel macedonio, que puesto de pie le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño que el Señor te está revelando hoy a ti? Y que tú no quieres escuchar. Que tú no quieres por ningún motivo cambiar. Creemos que evangelizar es no instalarnos, hacer un cambio. Porque una evangelización sin conversión no sirve de nada. La fe es expansiva. La fe se enfrenta a las dificultades para abrir nuevas posibilidades. El primero que cerró una puerta desde el momento de la creación fue Dios, cuando le cerró la puerta a Adán y Eva y puso delante un ángel con una espada de fuego y dice, aquí ya no entra más nadie al paraíso. Nadie entra, nadie sale. Pero con la misma espada de fuego que cerraba la puerta del paraíso, esa misma espada le estaba mostrando ¿qué? El camino por donde tenían que seguir. Cuando Dios cierra una puerta, está abriendo otras. ¿Tú eres capaz de ver eso? Tú lo puedes ver, tú lo puedes sentir en tu corazón cuando hay la muerte de un ser querido, cuando sentimos que el mundo se nos va abajo, cuando ya no podemos más, cuando nadie cree en uno, cuando todos están en contra de ti. Tú estás sintiendo allí que el Señor te está hablando y te está diciendo, estoy abriendo una puerta para ti. ¿O tú sientes que ya la vida se acabó? ¿Que la depresión llegó? ¿Que la derrota te invadió? Seremos odiados, porque Cristo fue odiado. Él se metió con los negocios de este mundo. Pero si uno no se mete con los negocios de este mundo, para decir lo malo que están las cosas, el cristiano tiene que meterse con los negocios de este mundo. ¿Verdad? Por ejemplo, la política de planificación familiar. Cuando hablamos sobre eso como iglesia y decimos cómo la farmacia, y estamos en contra de algunos métodos que los gobiernos utilizan, se van a levantar las farmacéuticas porque sus intereses están invadidos. ¿Por qué? Porque ellos hacen fármacos anticonceptivos. Y también se van a levantar los gobiernos y el Congreso y el Senado y los políticos, porque ellos son los primeros en aprobar leyes abortivas y leyes también contra la práctica en favor de la eutanasia. Si Cristo es odiado, sus discípulos que hablan la verdad serán también odiados. Pero nosotros por miedo y cobardía muchas veces nos cerramos la boca, no queremos arriesgarnos. Tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo al insulto, miedo a la mofa, miedo también al ridículo, de que nos vean mal. Queremos vernos siempre bonitos, arreglados, que no nos digan que somos siempre los mejores, que hablamos bonito, pero no hables temas sensitivos, porque hablar temas sensitivos, ¿verdad?, te va a crear enemigos. Cristo lo tuvo, tenlo tú también. ¿Qué te pasa? Tenlo tú también. Ten tú también tus enemigos. Porque si Dios habita en tu corazón, el universo habita en tu corazón, y tus enemigos también habitarán y estarán en tu corazón. Así es que seremos odiados por hablar la verdad y defender la verdad. Y el Señor nos manda a evangelizar a un mundo, criatura creada por Él, pero una criatura que ha sido corrompida por el pecado. Porque el mundo es bello, la creación es bella, pero el pecado lo corrompió. Y nos toca a nosotros verdaderamente redimir a este mundo con la ayuda de Cristo. El lenguaje que usa San Juan
en el Evangelio, en su Evangelio, es un lenguaje que nos tiene que llevar a nosotros a darnos cuenta que también nosotros pasaremos por lo mismo que Cristo pasó. Nosotros no podemos pensar, ni querer, ni pretender que nosotros como discípulos no vivamos lo mismo que el Señor vivió. Y hoy queremos postular, argumentar una religión sin sufrimiento, una religión sin cruz. Entonces tuve mucha gente pregonando por ahí métodos orientalistas de una espiritualidad extraña, pagana, hablando de yoga, reiki, tai chi, feng shui, hinduismo, mantras, para poder tener control mental de que a mí nunca me va a pasar nada. Y que si yo digo esto, o me echo este perfume, o me echo esta agüita, a mí nunca me va a pasar nada. Te puede pasar. Entonces, ¿qué hemos confundido? La religión con magia, con esoterismo y con la nueva era. Es una verdadera religión, una verdadera práctica de la fe, nos va a poner al riesgo, a las pérdidas y al fracaso, al dolor y al sufrimiento. Yo no digo que por ahí tiene que ser el camino, pero cuando nosotros estamos en la verdad y queremos defenderla como es, vamos a ganar amigos y vamos a ganar enemigos de verdad. Tenemos, por lo tanto, que tener claro el corazón, limpio de pecado, pedir al Señor en esta cuaresma, limpia mi corazón, Señor. Y escuchar lo que dice el Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera. ¿Cómo yo voy a aclamar, cómo voy a escuchar lo que la tierra quiere y necesita si yo solamente estoy defendiendo mis intereses? Tengo que aprender en este camino a desprenderme de mis apegos, de mi egoísmo, de mi dolor, de mis conveniencias, de mis soledades. El creyente tiene que aprender a vivir con sus soledades y con su dolor, porque el único que le puede dar fortaleza a esos momentos de oscuridad es Cristo, y esa es la Pascua. Pablo fue apedreado, lo dejaron casi muerto allá en Listra, en Asia Menor. ¿Y él se cansó? No. Siguió avanzando. Fue a Jerusalén al sínodo, al concilio, al primer concilio que hubo en la iglesia. Y Dios le tenía preparado un camino. Tuvo que pasar por todas estas dificultades para abrirle la puerta a Europa, a través de Macedonia, a través de ese sueño. Dios nos va preparando caminos bellos, en medio del dolor, en medio de la cruz. Él está trabajando. Dice el Señor en unas lecturas que pasaron en esta semana: por ahora guardaré silencio, para ahora no les hablaré. Porque cuando el Señor guarda silencio y no habla, es porque está trabajando bien al fondo, bien abajo, para levantarnos de la miseria, del dolor, del fracaso, como le pasó a Pablo. El compromiso realmente hoy lo tenemos, hermanos, delante de nosotros. Y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude a ser una iglesia diáfana, una iglesia evangelizadora, una iglesia guiada por el Espíritu Santo, a atreverse a arriesgar, también a atreverse a perder, pero dejar a Cristo la victoria. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras plegarias a nuestro Señor y hermano Jesucristo, diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la iglesia,
para que en este tiempo pascual favorezca especialmente la maduración de la fe de los cristianos y extienda el mensaje del Evangelio a toda la humanidad, roguemos al Señor. Jesús resucitado, Escúchanos. Por el Papa, obispos y sacerdotes y diáconos, para que prediquen el Evangelio con convicción, autoridad, entrega y energía, roguemos al Señor. Jesús resucitado, Escúchanos. Por los que sirven a los pueblos ejerciendo el poder, para que lo hagan con honestidad, sentido de justicia y anhelo de paz, roguemos al Señor. Jesús resucitado, Escúchanos. Por los difuntos, para que Dios los acoja en su reino de paz y de vida, roguemos al Señor. Jesús resucitado, Escúchanos. Por nosotros, para que seamos testigos de resucitado en nuestras actividades, criterio de juicio y entrega a los hermanos, a ejemplo de María, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por la salud de sacerdotes y diáconos y por Elia Calvo y familia. Diani Sánchez, familia Colón Rolón. Familia Carmona Colón. Flor Martínez. Paola Serrano Ramos. Bernardo Figueroa y esposa. Lilian Figueroa. Ivette Robles. Ángel Mercado, Víctor Figueroa Amaro, Carmen Aponte González, por los enfermos de la parroquia San Luis Gonzaga y por Ángela Quiñones. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por Tita Esparra, Baldo Collazo Machuca, Julio Miguel de Barí, María Cristina Maldonado, Aide Ojeda Ruiz, Héctor Rodríguez Ortega, Leida López, Arnaldo Salgado Marrero, Jorge L. Aponte Camarero, Carmín y Mariano Santiago, Noel Mariano Santiago, Ana Roldán, José Torres, Cecilia Aruza, Amílcar Santos Viera, Mariano Villegas, Leopoldo Maldonado, Esther Cabán, Enrique Clemente, Rafael Viera, Alfredo González, Nilda Pizarro, Francisco Ariel Avilés y María de las Mercedes, Antonia Reyes, Miriam Hernández, José Juan de Jesús, Eliezer Collazo, Leopoldo Maldonado, Arturo Rodríguez, Víctor Aurora Hermínea y Ezequiel Torres, Daniel Oropesa y su hijo, Giovanna Escarano, Ricardo González, Wilfredo Mojica y Xiomara Spencer. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos y envíanos tu Espíritu Santo. Tú, nuestro hermano y Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Eres tú, Jesús.
hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio, su obispo auxiliar, Alberto Figueroa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Beato Carlos Manuel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, démonos un saludo fraterno. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que nos da fortaleza en medio de las adversidades, de las pérdidas, del dolor, del fracaso. Dichosos ustedes los invitados hoy al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma,
haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abra. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Llamando, 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 llamando. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorificando al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos Gracias gracias a Dios.